Doctora Dilia de la Rosa, cordial saludo. Me presento, mi nombre es Oscar Fernando Cucaita Melo y a continuación haré una exposición sucinta de lo que es mi propuesta de intención investigativa. Em, se titula, mi propuesta, mi intención investigativa se titula Constructo teórico sobre la cultura de la paz en el pensamiento educativo en Colombia. La línea de investigación en la que se circunscribe es las epistemologías y las didácticas de las ciencias. Hay tres elementos acá para contextualizar un poco rápidamente el objeto de estudio y es lo que tiene que ver con las tensiones en la noción de la cultura de la paz en los discursos educativos, la ambigüedad entre la paz normativa y la paz vivida en las prácticas docentes y considero yo que la necesidad de interpretación filosófica de los sentidos de la paz en el contexto de la educación en Colombia. La pregunta de investigación que yo me he planteado es qué significados y resignificaciones construyen los docentes sobre la cultura de la paz en sus discursos educativos y cómo estas comprensiones permiten configurar un constructo teórico con sentido hermenéutico. El propósito general es construir un constructo teórico sobre la cultura de la paz a partir de los significados y las resignificaciones elaboradas por los docentes en sus discursos educativos. Los senderos a transitar tienen que ver con el primero, con conocer los discursos educativos mediante los cuales los docentes nombran y explican la cultura de la paz en la experiencia escolar. El segundo es develar los significados y sentidos de los docentes y que los docentes atribuyen a la cultura de la paz en sus prácticas y reflexiones pedagógicas. El tercero es interpretar desde una mirada fenomenológica, hermenéutica, las concepciones, las tensiones y las resignificaciones que emergen en los discursos docentes sobre la cultura de la paz. Y el último es configurar un constructo teórico sobre la cultura de la paz fundamentada en las comprensiones docentes como parte del aporte crítico al pensamiento educativo y a las normas y a los marcos normativos vigentes. Esta investigación se justifica para mí rápidamente por tres cosas. La primera, porque la cultura de la paz requiere para mí, según mi concepto, una comprensión mucho más y una reglamentación, un análisis mucho más profundo de la reglamentación en torno a el aspecto, digamos, de la legislación. Segundo, la escuela, porque es un espacio y un escenario de tensiones éticas, políticas y simbólicas que de una u otra manera interactúan y que se mezclan dentro de esa interacción en los contextos escolares mediante la convivencia. Y por último, pero no menos importante, está el aporte filosófico que yo considero que es necesario hacer para que de una u otra forma o de la mejor forma posible se pueda repensar la convivencia desde un sentido educativo. La línea de investigación, como lo planteé al inicio, tiene que ver con las epistemologías de las ciencias, las epistemologías didácticas de las ciencias. En ese sentido, entonces, si miramos el eje temático de esta línea de investigación, pues está haciendo referencia a las epistemologías del conocimiento, al pensamiento educativo, a la cultura escolar, a la convivencia de la ciudadanía, a los discursos y a las prácticas docentes. Y las áreas que de una u otra manera me permiten abordar desde esta línea de investigación son la filosofía de la educación como convivencia escolar, el pensamiento teórico y educativo y la hermenéutica y la fenomenología aplicada a la educación. Esto tiene como finalidad, y esto le aporta a mi investigación, porque me va a permitir configurar la teoría, ¿cierto? Hermenéutica de la cultura de la paz desde esos discursos docentes con un fin particular y básicamente es como integrar y construir el sentido que articuladamente puede tener el pensamiento educativo, la práctica pedagógica y por supuesto la convivencia escolar. Los referentes teóricos mencioné cuatro. Estas son tesis doctorales particulares entre el 2020 y el 2025. Estas son algunas, hay muchas más, pero considero que estas cuatro. Tengo a Esperanza, que hace referencia a su tesis doctoral de cómo la experiencia ética relacional, la paz como experiencia ética relacional. Tengo a Hitz, el docente, él ve el docente como un mediador entre el trauma y la esperanza. Tenemos a Mendoza, que en su texto profundiza mucho sobre cómo la paz la ve como un acontecimiento ontológico. Y por último está Gómez Barriga, que hace referencia y esa disertación respecto a la convivencia narrada desde los maestros rurales en Colombia. También están otros referentes que también son supremamente importantes. Está Guzmán Martínez con La paz como interacción humana digna. Hay documentos que ya mencioné dentro del escrito como de la UNESCO. Tenemos a Freire, a Gadamer, a Sabater, a Riquet, a Husserl, a Levinas, a Heidegger, que nos va a permitir orientar nuestra mirada hacia la experiencia de vida, ¿no?
como un lugar donde aparece el sentido realmente de lo que se hace y se dice dentro de las prácticas educativas. También tenemos los referentes teóricos, que está la Constitución del 91, la Ley General de Educación del 94, la Ley 1620 del 2013, la Ley 1732 del 2014, la Ley 1038 del 2015, y también está el documento del Plan Decenal de Educación 2016-2026, que declara que la paz, la convivencia y los derechos humanos son, digamos, el eje y articulador que de una u otra manera permite y debe orientar los procesos formativos. Los aspectos metodológicos, esta investigación se enmarca dentro de un paradigma constructivista interpretativo, un enfoque cualitativo. Su método y diseño pues es un diseño hermenéutico fenomenológico, y las técnicas pues que vamos a ver son la recolección de datos, entrevistas semiestructuradas, entrevistas en profundidad y observación directa. También, si miramos cómo se analizarían los datos, pues lo que se pretende hacer es tener claro que los informantes son los docentes y los directivos docentes. Se va a hacer un muestreo intencional con criterio teórico, y también se va a hacer una saturación interpretativa. Las técnicas e instrumentos, pues como lo mencioné anteriormente, tienen que ver con entrevistas en profundidad, también con el análisis documental y también con una bitácora reflexiva que yo como investigador realizaré para, pues, digamos, argumentar y para respaldar mucho mejor los hallazgos que se puedan encontrar dentro del desarrollo de esta investigación. La credibilidad y la confiabilidad de estos, digamos, de estos datos y estos análisis, pues tienen que ver con la triangulación de fuentes, la devolución de interpretaciones preliminares a los docentes, docentes directivos y orientadores, después de hacer ese análisis y esa interpretación, la auditoría interpretativa y también la flexibilidad crítica. Los procedimientos de análisis pues serán la codificación interpretativa, las unidades de sentido, las matrices hermenéuticas y la síntesis teórica. Em, Básicamente, esta es mi propuesta o mi intención investigativa. Como usted comprenderá, esto es simplemente una aproximación y supongo yo, de hecho sé que es así, que cuando ya tenga pues mi tutor ya personal con mi director de tesis, pues seguramente se tendrán que hacer algunos ajustes y algunas modificaciones a esta propuesta. Sin más, le agradezco mucho, profe, todo su colaboración, sus orientaciones, sus enseñanzas. Que tenga una feliz tarde, un resto de semana amable, una feliz Navidad, un feliz año y hasta una próxima oportunidad. Feliz tarde, profe.